¿cómo están? Bueno, de este lado les habla Carolina, informándoles en N5. Hoy no tan contentos por bueno, el suceso que ya deben de haberse enterado. Un operario tuvo un accidente, un familiar de acá de la empresa. Y bueno, por no usar casco de protección, tuvo un accidente y quedó con graves secuelas, ¿no? Tenemos una nota de Priscila, nuestra notera, que fue hasta la casa de esta familia, muy humilde, la verdad, y la verdad que sin palabras, ¿no? Entonces queríamos arrancar el programa con una frase, ¿no? Con una frase de reflexión, de llevar a la población a reflexionar esto de hasta cuándo, ¿no? Nos vamos a creer dioses. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos por la vida así, como si nada, como si vamos a ser como que somos inmortales. Y la verdad que no somos inmortales. Somos simples seres humanos que no tenemos la vida comprada, no sabemos qué puede pasar el día de mañana, y cuando suceden estas cosas uno tiene que replantearse qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Como sociedad también. Yo creo que el uso, ¿sí? de los elementos de protección personal, bueno, en este caso el casco, puntualmente, tienen que estar, gente. ¿Y cómo? Y bueno, generando ese hábito, ¿no? Generando ese hábito, y también un palito para el Estado, ¿no? Que debería de penar las faltas graves, ¿no? Cuando no cumplen con las normas, ¿no? Los cascos surgieron a partir del siglo XX, ¿sí? Acá en Uruguay se implementaron a partir de que surgió el Banco de Seguros del Estado. Estamos hablando en 1911 más o menos. Luego empezó a regir una normativa, pero hasta el día de hoy tenemos accidentes. Entonces, la pregunta para iniciar el programa es esa, ¿no? Es una pregunta que llama a la reflexión, ¿no? A la reflexión de la población. ¿Hasta cuándo o por qué nos creemos dioses, ¿no? Nos creemos que somos inmortales. Y no somos inmortales. La verdad que no. Y este caso lo demuestra. Y demuestra también la irresponsabilidad. Y ellos saben, la familia ya lo sabe cómo pienso, no estoy siendo muy dura. Pero es un acto de irresponsabilidad tremendo. Y ahora, bueno, vamos a pasar un poquito a comentar más o menos las medidas, no las medidas preventivas, sino las características que tiene que tener un casco, las clases de cascos que vienen para los trabajos. Y luego le vamos a dar el pase a Kevin y a Vanessa, que también nos traen información sobre aparato visual. Es mucho. La verdad que el informativo de hoy, el informe de hoy está basado en eso, en la toma de conciencia. Así que bueno, los dejo con mis compañeros. Buenas tardes para la audiencia y los demás compañeros. Bueno, nos vamos para Salto, en el departamento de Salto, donde se encuentra nuestra compañera Priscila. Nos vamos para allí. Priscila, buenas tardes, te escuchamos, adelante. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, acá me encuentro, hace un ratito nada más, llegué al lugar de los hechos, ¿no? Del accidente, muy movilizado todo. Acá estamos con Manuelita, la nieta del señor que sufrió el accidente, ¿no? ¿Qué pasó, Manuelita? Contanos, por favor. Él estaba en una obra y se le cayó un ladrillo en la cabeza y se lastimó gravemente. ¿Y por qué, Manuelita? ¿Pero que no estaba usando casco, Manuela? No,
olvidó en la casa. Se lo olvidó en la casa. ¿Y ahora cómo está? ¿Qué es lo que dicen los médicos? ¿Qué es lo que tiene? No puede ni mirar, ni escuchar, y no puede no me presta ni atención. Ay, ¿ven? Eso es, yo digo, la importancia del casco, ¿no, Rodrigo? Es impresionante. Manuelita, ¿no será que quiere agua? No sé. Ay, pobre, la verdad, mira, ¿cómo está? Ay, señor, me da una pena. Manuelita, ayuda a tu abuelo. Ay, la verdad, Rodrigo, ya vemos, ¿no? Digo, la importancia de lo que es el uso del casco, ¿no? Acá tenemos una situación bastante escalofriante y bueno, ya vamos a estar con el médico hablando en el piso, ¿no es cierto?, de todo lo que es. Bueno, nos vemos allí, Rodrigo. Un fuerte abrazo. Bueno, nos despedimos de la familia. Chau. Chau, Manuelita. Muchas gracias, Carolina, por tu aporte. Es muy importante hablar de la prevención y aplicar la prevención en el lugar de trabajo. Es por eso que a continuación vamos a demostrar un video cómo se compone un cráneo y la estructura que contiene. Y a continuación de eso también vamos a compartir la opinión de María Esther Montgomery sobre los sucesos con el trabajador, en este caso para Roberto. Como siempre, nos vamos a ayudar de unas ilustraciones para poder desarrollar el vídeo. En estas ilustraciones vamos a ver los huesos desde 5 puntos de vista diferentes, aunque no todos los huesos se ven desde todos estos puntos de vista, claro. Tenemos aquí por un lado una primera visión frontal del cráneo y la cara, una visión trasera, una visión inferior, aquí una visión lateral y por último un corte sagital donde podemos ver el interior del cráneo, la parte ósea del interior del cráneo. Bueno, para las ilustraciones he encontrado estas en las que cada hueso tiene un color diferente, lo que facilita bastante la identificación de cada hueso. Además, si alguno ha estudiado o ha visto los atlas de anatomía Netter, verá que son los mismos colores que emplean estos libros. Aquí en la esquina inferior izquierda, en esta parte que ahora está en blanco, irán apareciendo algunas imágenes del hueso del que estemos hablando para facilitar la visualización. Bueno, de cada hueso enseñaremos la ubicación y comentaremos algunos aspectos muy básicos, ya que la idea es poder nombrarlos a todos en 10-15 minutos, que es lo que suelen durar mis vídeos. Vamos a empezar con el hueso frontal. Aquí en la primera imagen pues se ve bastante claro en color azul. En la visión inferior también lo podemos ver aquí por ambos lados, lo vemos aquí en azul, también por el otro lado. Y aquí en la visión frontal y en el corte sagital pues también se ve bastante claro. El hueso frontal es un hueso impar, simétrico y mediano. Cuando hablamos de huesos pares e impares, lo que queremos decir si es un hueso impar es que hay un único hueso, y si hablamos de huesos pares es que hay dos huesos. Por ejemplo, el hueso frontal es un hueso impar porque solo hay un hueso y además es mediano, está situado en el medio del cráneo. Sin embargo, los huesos parietales, por ejemplo, que es el que vamos a ver a continuación, son dos, hay uno a un lado y otro a otro, por lo tanto hablamos de huesos pares. Y si hablamos de simétrico, pues por supuesto significa que es igual. Si dividimos aquí el hueso en dos, si hacemos aquí un corte y dividimos el hueso en dos, es simétrico, es prácticamente igual el lado izquierdo que el lado derecho. El hueso frontal está ubicado en la porción anterior del cráneo y se articula en dirección inferior con los huesos etmoides, con el hueso nasal, cigomático, lagrimal y maxilar, que los vamos a ir viendo todos uno por uno en breve. Por la parte de atrás se articula con los huesos parietales y con el esfenoides. El hueso frontal participa en la formación de la órbita y de las cavidades nasales. Y el hueso frontal, la separación entre el hueso frontal y los parietales forma la sutura coronal. La podemos ver aquí en la visión lateral. Esta separación, esta línea que separa el hueso frontal en azul de los huesos parietales en verde, forma la sutura coronal, que es la que da nombre a su vez al plano coronal. Bien, lo siguiente tendríamos los huesos parietales. Aquí lo vemos en la visión frontal, se ve uno a cada lado. En la visión posterior, por supuesto, se ven bastante claros ambos parietales. Aquí en la visión inferior también se ve, igual que en la frontal, se ven un poquito por los lados.
y en la visión lateral y el corte sagital pues sí se ve bastante claro el hueso parietal. Bueno, el hueso parietal, como dijimos antes, es un hueso par. Está localizado entre los huesos frontales, occipitales, esfenoides y temporal. Es un hueso plano formado por 2 capas de tejido óseo compacto con una lámina de tejido esponjoso entre ambas capas de tejido óseo compacto. Es de forma cuadrilátera y presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Con respecto a las suturas, ya vimos antes que la sutura entre el frontal y el parietal, aquí se ve en la visión lateral, es la sutura coronal, la que separa los huesos frontales y parietales. También podemos ver la sutura sagital, que es la que separa ambos huesos parietales. Aquí la vemos bastante clara, en una visión superior se vería mejor, pero bueno, aquí se ve bastante bien. Separando ambos huesos parietales tendríamos la sutura sagital, que es la que da nombre a su vez al plano sagital. Luego entre el parietal y el occipital, es decir, aquí entre el hueso parietal y el occipital, también la vemos bastante clara aquí, tendríamos la sutura lambdoidea, ¿vale? Sutura lambdoidea sería esta que estoy señalando, la que separa los huesos parietales del occipital, y la sutura que separa los huesos parietales de los temporales sería la sutura escamosa. Aquí la vemos mejor en esta visión lateral. Esta sutura de aquí sería la sutura escamosa. Vale, entonces con esto hemos repasado las principales suturas, que son la coronal, sagital, lambdoidea y escamosa. Hay más, pero estas son las más importantes. Bueno, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, yo soy la doctora Esther. Y bueno, estamos acá, nos pidieron que explicáramos un poquito en términos médicos qué fue lo que pasó con el señor Roberto, que tuvo un golpe bastante complejo, ¿no? Bueno, como bien veían en el video, que estaba el video explicativo, donde bueno, anunciaba las partes del cráneo, ¿no es cierto? A Roberto, supongo que iba escalando. Roberto, un operario, un trabajador de una obra, iba escalando, estaba en una escalera, estaba a X altura, y se le cae un ladrillo en la cabeza, ¿sí? Que la cabeza no contaba con protección porque no tenía su casco, como dijo su nieta, se lo había olvidado en su casa. Y ya sabemos más o menos el peso de un ladrillo, y sobre todo si viene a cierta velocidad, entonces el ladrillo impactó en la cabeza del señor Roberto, ¿sí? Yo creo que le habían diagnosticado traumatismo encefalocraneal o algo así. Otro médico me había comentado. No es necesariamente romper un hueso específico, ¿tá? Sino que puede haber la fractura de cualquiera de los huesos del cráneo, ¿tá? Ya sea el frontal, el etimoides, el esfenoides, el occipital, los temporales y los parietales, o de la base del cráneo, que serían los huesos temporales, el occipital, el etimoides y el frontal, ¿tá? Lo que le pudo haber generado, como bien lo mostraron en el video, cuando fueron a hacer la nota, bueno, el señor estaba con total tenía pérdida motriz, ¿sí? Pérdida de conocimiento, dijo la nieta, se puede perder el habla, también puede causar problemas en la vista, lo primero es que genera vómitos, ¿sí? Los golpes a la cabeza generan vómitos, pueden generar vómitos, así que hay que estar muy atentos, ¿sí? Pero son golpes sumamente graves, ¿sí? Sumamente graves. Así que bueno, a cuidarse, gente, y a usar el casco de protección. Un beso. Si bien en toda empresa existen peligros y riesgos, lo que el prevencionista debe enfocarse es en la prevención. ¿Cómo prevenimos? Bueno, reduciendo, minimizando o eliminando el factor de riesgo y peligro. En este caso, para reducir, eliminar o minimizar, se realiza lo que es la implementación de elementos de protección personal, equipos de protección personal, llámese por su sigla EPP, en la que el EPP cumple la funcionalidad es una barrera de protección, por ejemplo, en este caso el casco, que sirve como barrera de proteger el cráneo al trabajador.
Cuando hablamos de barrera de protección, por ejemplo, hablamos de que se cae, por ejemplo, un ladrillo o un determinado objeto a caída de distinto nivel, a una altura de distinto nivel, lo que implica diversos riesgos que se pueden materializar en lo que es accidentes. Entonces, los cascos se clasifican en categoría A, categoría B, categoría C. En este caso, nuestra compañera de equipo, Carolina de Sousa, nos hablará al respecto sobre el casco de categoría A y sus componentes que contiene un determinado casco. Bueno, y como bien decía Rodrigo, los cascos se clasifican, tienen su clasificación como todo en la vida, ¿no? Este en particular que tengo acá para mostrarles es el casco de clasificación A, ¿tá? Que es un casco de protección general, ¿sí? Acá tenemos el arnés, ahora lo vamos a armar. Estos cascos están diseñados para impactos y penetración de objetos que caen, resisten a choques mecánicos comunes, no brindan protección eléctrica, no nos brindan protección eléctrica, porque los que nos brindan protección eléctrica están dentro de otra clasificación, ¿sí? Y bueno, el uso común es en las construcciones, la gente que trabaja en mantenimiento, en las obras, en la industria en general. Y antes de armarlo, si pueden observar, acá adentro, ¿sí? Tenemos unas indicaciones que vamos a leer. Dice así. Es muy chiquitita la letra, pero vamos a tratar. Dice, para obtener una protección adecuada, este casco debe coincidir perfectamente con el tamaño de la cabeza del usuario, o ajustarse para que coincida. Este casco está diseñado para absorber la energía de un golpe, mediante la destrucción o deterioro parcial de la estructura y el arnés. Incluso si el deterioro no aparece de inmediato, los cascos que hayan sufrido un impacto severo deben reemplazarse. Los usuarios deben ser conscientes del riesgo que implica modificar o quitar cualquiera de los componentes que se encuentran originalmente en el casco, a menos que se sigan las recomendaciones del fabricante. Los cascos no deben adaptarse en ningún caso para la fijación de accesorios de forma no recomendada por el fabricante del casco. No aplicar pintura, disolventes, pegatinas o etiquetas autoadhesivas, salvo que se sigan las recomendaciones del fabricante. ¿Está? Entonces, ahora vamos a pasar al armado del casco. Este es el arnés, ¿sí? Acá tenemos el casco. Y bueno, ahora lo vamos a pasar a armar, ¿sí? Y los dejo con Rodrigo por mientras. Bueno. En este caso vamos a hablar de lo que es cascos conductivos o ventilados. En este caso esos cascos se utilizan mucho en lo que es procesos laborales, en lo que implica, por ejemplo, en la minería, en la metalurgia o en los trabajos que generen, por ejemplo, abrir túneles. Este casco conductivo o ventilado, como se le dice, tiene la particularidad de que tiene un orificio que se puede ventilar adecuadamente y que protege contra impactos, y a su vez es cómodo, es rígido. Este casco ventilado o conductivo, como se le dice, no está apto para proteger contra la electricidad, por lo que en caso de que un prevencionista lo recomiende para aquellos procesos laborales cuyos trabajadores trabajen con electricidad y le recomienden, por ejemplo, lo que es casco conductivo o ventilado, representan un grave riesgo de peligro que se materialicen en accidentes. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de recomendarlo. En este caso vamos a hablar de casco dieléctrico, donde en esta diapositiva se visualiza lo que es una imagen de un casco dieléctrico. En este caso su utilización depende de cuyas actividades cumpla el trabajador. Por ejemplo, en este caso las empresas UTE u otros organismos que interactúan con líneas de media, baja y alta tensión representan ciertos determinados riesgos y peligros, por lo que usar casco dieléctrico es muy importante.
Según la ISO/UNIT, ofrece el casco dieléctrico protección contra lo que es impactos y a su vez protege en términos de aislamiento eléctrico de hasta 20.000 voltios aproximadamente. Bueno, acá me tienen con el casquito ya colocado, ¿sí? Bien, como decía Rodrigo, hay varios colores también dentro de su clasificación. Y bueno, yo digo la importancia, ¿no? La importancia del casco para proteger el cráneo, la cabeza. Qué tan importante es todo en realidad, porque la protección de cara también. En este momento no trajimos para mostrarles, pero bueno, le pasamos a contar que la necesidad de proteger el rostro del trabajador surgió con la expansión de tareas como la soldadura, el manejo de sustancias químicas, muy presente en las industrias uruguayas, ¿no? Como la metalurgia, los frigoríficos. Es sumamente importante, porque imagínense estar en un frigorífico trabajando, ¿sí? En una cámara y no contar con una mascarilla adecuada, por ejemplo. Te quemas el rostro. O sea, así a lo criollo, se te quema la piel por el frío. Es sumamente importante. Las pantallas faciales y caretas se popularizaron en Uruguay a partir de los años 70 y 80, siguiendo normativas internacionales como la EN 166 y posteriormente mediante el decreto 406-988, el cual establece condiciones específicas de la higiene y seguridad. En sectores como la construcción y la industria pesada, la resolución 167-2022 del Ministerio de Trabajo también refiere a los elementos de protección personal que deben proveerse al trabajador. En esta diapositiva lo que tenemos es protecciones oculares, protección de cara como mascarilla facial. Lo que tenemos de izquierda a derecha se le denomina lo que es protección ocular transparente. En este caso tenemos la protección ocular con protección laterales, donde se evita que las proyecciones ingresen por los laterales, por los costados. El beneficio que tiene la protección ocular transparente es que permite un reconocimiento de colores adecuados, permite tener una buena visibilidad en condiciones de luz normal a baja. Esas protecciones oculares transparentes se sugiere que lo utilicen en ambientes de trabajo interiores. También tenemos lo que es seguidamente de la protección ocular transparente con protección lateral, tenemos lo que es los famosos antiparra, donde el beneficio de usar antiparra es que evita proyecciones, evita que ingresen sustancias químicas, por ejemplo en forma de salpicadura, previenen daños oculares, son regulables, son cómodos para el trabajador. Eso se utilizan mucho en lo que es cuando se intenta manipular, por ejemplo, sustancias químicas de un determinado producto para evitar que la salpicadura ingrese por vía ocular, o también cuando en ambiente de trabajo de construcción, por ejemplo, cuando se demole un determinado piso, por ejemplo, de cemento, o para evitar que las partículas ingresen por vía ocular. Seguidamente de las antiparras tenemos lo que es, por último a la derecha, tenemos lo que es protectores faciales o mascarillas faciales, máscaras faciales como se les considere necesario, cuya función cumple la función de proteger el rostro del trabajador para evitar que, por ejemplo, sustancias químicas, por ejemplo, como vapores, gases, humos como el hollín, ingresen por vía inhalatoria, protege por vía dérmica, o sea, por vía ocular, protege también lo que es por vía digestiva, ¿no? Que ingrese por medio de la boca. Eso, por ejemplo, en ambientes de trabajo que se generen con sustancias químicas, que se generen, por ejemplo, usar amoladora, cortar pastos, por ejemplo, con bordeadora, por ejemplo, para evitar que vuele una piedra hacia la cara. También se usa mucho en diversos microprocesos, ¿no? En esta diapositiva lo que tenemos es protecciones oculares, protección de cara como mascarilla facial. Lo que tenemos de izquierda a derecha se le denomina lo que es protección ocular transparente.
En este caso tenemos la protección ocular con protección laterales, donde se evita que las proyecciones ingresen por los laterales, por los costados. El beneficio que tiene la protección ocular transparente es que permite un reconocimiento de colores adecuados, permite tener una buena visibilidad en condiciones de luz normal a baja. Esas protecciones oculares transparentes se sugiere que lo utilicen en ambientes de trabajo interiores. También tenemos lo que es seguidamente de la protección ocular transparente con protección lateral, tenemos lo que es los famosos antiparra, donde el beneficio de usar antiparra es que evita proyecciones, evita que ingresen sustancias químicas, por ejemplo en forma de salpicadura, previenen daños oculares, son regulables, son cómodos para el trabajador. Eso se utiliza mucho en lo que es cuando se intenta manipular, por ejemplo, sustancias químicas de un determinado producto para evitar que la salpicadura ingrese por vía ocular, o también cuando en ambiente de trabajo de construcción, por ejemplo, cuando se demole un determinado piso, por ejemplo, de cemento, o para evitar que las partículas ingresen por vía ocular. Seguidamente de las antiparras tenemos lo que es, por último, a la derecha, tenemos lo que es protectores faciales o mascarillas faciales, máscaras faciales, como se les considere necesario, cuya función cumple la función de proteger al rostro del trabajador para evitar que, por ejemplo, sustancias químicas, por ejemplo, como vapores, gases, humos como el hollín, ingresen por vía inhalatoria, protege por vía dérmica, o sea, por vía ocular, protege también lo que es por vía digestiva, ¿no? Que ingrese por medio de la boca. Eso, por ejemplo, en ambientes de trabajo que se generen con sustancias químicas, que se generen, por ejemplo, usar amoladora, cortar pastos, por ejemplo, con bordeadora, por ejemplo, para evitar que vuele una piedra hacia la cara. También se usa mucho en diversos microprocesos, ¿no? Y bueno, también mencionar la famosa normativa del decreto 125/14, ¿no? Cómo olvidarlo, ¿no? Cómo olvidar ese decreto tan importante y tan necesario, ¿no? La verdad que es sumamente importante, gente, tener todo esto en cuenta, tener en cuenta los riesgos que corremos, ¿sí? Ante la falta de responsabilidad, ¿no es cierto? Y eso va en cada uno. Eso cada uno tiene que generar esa conciencia individual para que luego se transforme en colectivo. Así que bueno, yo me despido, les dejo a mis compañeros, les doy el pase a Kevin y Vanessa, ¿cómo están? Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco y cuídense. Nos vemos. Bueno, muy buenas tardes. Como vimos en la noticia, los accidentes laborales muchas veces ocurren por no utilizar los elementos de protección adecuados. Uno de los sentidos más expuestos que tenemos en la obra es la vista, y por eso queremos hablar a continuación de la importancia del cuidado del aparato visual. Bueno, el aparato visual es esencial para la vida cotidiana y sobre todo, bueno, para las tareas laborales que requieren precisión y seguridad. Sin embargo, es algo que tenemos constantemente expuesto a riesgos y bueno, debemos de protegerlo también. Hablando de los riesgos, bueno, ahí a continuación tenemos una lista de los riesgos que podemos encontrar. Los ojos pueden lesionarse por partículas proyectadas, chispas, polvo o astilla, pero también por salpicaduras químicas, pueden ser radiaciones de la soldadura o incluso por fatiga visual en los trabajos con pantalla durante largas exposiciones. Para esto, bueno, tenemos una normativa aplicable. Bueno, en Uruguay la normativa exige proteger la visión del trabajador. Ahí tenemos el decreto 406/988 y la norma UNIT 581, junto con normas internacionales como la ISO y la ANSI, marcan, bueno, los requisitos de seguridad para la protección ocular. Así que bueno, a continuación los dejo con la compañera Vanessa, que nos va a explicar un poco más sobre el tema. Bueno, buenas noches. Como decía mi compañero, bueno, tenemos los equipos de protección personal, en este caso serían las gafas,
que según el riesgo que se identifica es lo que se debe usar contra la seguridad. Contra partículas, después tenemos las gafas herméticas, que sería frente a químicos, y las pantallas faciales, que sería para soldaduras o filtros especiales para radiación. Bueno, lo importante de esto es elegir el protector correcto y que esté certificado. No sé si puedes avanzar. Bueno, las recomendaciones preventivas sería que, bueno, que prevenir es sencillo. Primero, bueno, tenemos que evaluar los riesgos, después capacitar en el uso de los protectores, mantener el equipo siempre en buen estado, integrar la protección ocular con otros elementos de seguridad, como sería el casco. Y por último, bueno, una breve conclusión que sería que los ojos son irreemplazables. Una lesión ocular puede ocurrir en segundos, pero bueno, sus consecuencias pueden durar para toda la vida. Por eso la prevención del uso de equipos de protección adecuados hacen la diferencia. Muchas gracias. Gracias, con esto nos despedimos. Saludos, pasen.